Que Radio. Hoy es 2 de julio, se están cumpliendo, Ricardo, 30 años. Increíble, ¿ah? Del asesinato del gran Andrés Escobar. Qué dolor todavía me da, ¿no? Sí, es cierto, esa es una herida que creo llevaremos por siempre en la historia del fútbol colombiano y sobre todo de los símbolos, ¿ah? Un jugador que fue ejemplo de Atlético Nacional y había que fue símbolo sido, de la selección ¿cuántos Colombia. días? 4 o 5 días antes, el autogol de Andrés Escobar. 22 de junio de ese año, del 94, fue el autogol. O sea, 10 días antes. Exactamente. Pierde la selección Colombia, ese En el autogol fue estadio en San Francisco. Estados Unidos. Fue en el Rose Bowl, en Pasadena. Se Ese perdió. autogol. Claro, se perdió 2-1, ¿no? Sí, exactamente, 2-1. ¿Fue en Pasadena o fue en San Francisco? Fue en Pasadena, en el estadio Rose Bowl, donde se marcó ese autogol en la derrota de la selección Colombia, que bueno, condenó la historia de nuestra selección, a la que Pelé calificó como favorita a ganar el Mundial. Que había llegado invicta. Sí, Andrés Escobar, que además como buena parte de los autogoles es un pase larguísimo, se lanza y termina desviando un poquito la bola. Con su pie izquierda, con su pierna izquierda. El arquero era Oscar Córdoba, creo. Claro. El viaje de la pelota, exactamente. Y lo mataron y nunca supimos si detrás el señor que disparó respondía a un tema de apuestas, que era un sicario, que era un conductor, los hermanos Gallón implicados, nunca condenados, acusados del encubrimiento, pero ahí quedó el tema Y con un poquito cojo lo de exacto, Andrés Escobar. Porque todo fue incubado alrededor de eso, de un supuesto tema de apuestas, luego también de una confrontación nocturna en el momento no indicado, en la situación no indicada, se presentó Andrés. Ahora, en fin, hay muchas versiones. era alrededor otra de lo que Colombia, fue. ¿no? Por supuesto. En el año 92, padre, pues era todavía un peso del narcotráfico, de los Néstor, apostadores. Tampoco muy hemos grande. cambiado mucho, La seguimos DEA, siendo los violentos. Pepes, la persecución a Pero yo sí creo Pablo que ha habido Escobar. un cambio. Ha habido un cambio cultural, especialmente en los jugadores y en todo lo que lo rodea. La selección de esa época era una selección de virtuosos, de talentosos, pero también de muchos excesos. Todo lo que rodeó la selección del 93, las apuestas, el dinero, mucho talento, mucho virtuosismo, pero poco profesionalismo en algunos jugadores. Pero miren, Néstor. Por eso digo, Luis Ernesto, que me parece que era otro país. No, pero tampoco creo que eso que está diciendo Luis Ernesto sea exacto. Es decir, yo creo que Valderrama, yo creo que el propio Andrés Escobar eran personas que se cuidaban, eran disciplinadas. Lo que pasa es que el ambiente nuestro es un ambiente violento. Pero padre, lo entiendo. Pero muchos... Entiendo lo de Luis Ernesto, es que veníamos de la época de Pablo Escobar, de la época del narcotráfico que se estaba tomando los equipos de fútbol. Bueno, pero Andrés Escobar encarnaba y simbolizaba todo lo contrario. Todo lo contrario, disciplinado. Lo que digo es el ambiente que había alrededor del fútbol. Ese fútbol, Andrés Escobar era la cara buena del fútbol, ¿cierto? Pero ese fútbol tenía otros futbolistas que iban a visitar a Pablo Escobar a la cárcel, que eran muy cercanos a los sicarios de Pablo Escobar. Es decir, a eso me refiero con que era una selección Colombia diferente y era una Colombia diferente. Sin duda. Creo que ilustraba lo que era el país en su totalidad. Sí, de acuerdo. Era una selección de país marcado por la realidad misma de ese entonces. Y su asesinato nos generó a una generación completa una sensación de fracaso, porque era como si la violencia nos hubiera ganado la partida. Una desolación absoluta. Ante la disciplina, ante el amor por representar a Colombia que irradiaba Andrés Escobar. Lo que pasa, Ricardo, es que nunca el autor material, si lo mataron producto de las apuestas que perdieron los señores Gallón. Si los señores Gallón dieron la orden a su conductor de matar a Andrés Escobar, si Andrés Escobar, que venía de Estados Unidos, se metió en ese bar sabiendo que se estaba metiendo en un sitio de regular categoría en ese momento, ¿no? Lleno de traqueticos, arriesgando su vida. En fin, era una ecuación muy difícil de arreglar. 8 días después de haber cometido... Pero el autor material sí fue condenado, ¿no, Néstor? El autor material, el señor Muñoz... Sí, ese es el escolta, ese es el sicario, ya les voy a contar. 43 años le metieron de condena. Pero yo quiero hacer una pregunta, Néstor, y sobre todo con noticias muy recientes. ¿La sombra de las apuestas sigue afectando al fútbol colombiano? Usted recuerda que hay ahora unos libros de arbitrajes y cosas. Quiere que le diga, cuando usted hace esas preguntas, usted sabe la respuesta perfectamente, Aurelio. Pues claro,
Pues claro que sí. Okay. Lo que pasa es que en esa época, año 92, las apuestas eran debajo de la mesa muy diferentes a lo que son hoy. Año 94. Año 94. 94, perdón. Sí. Sí, se están cumpliendo hoy 30 años, Ricardo. Hoy son apuestas, hoy hay casas de apuestas. Ese es el negocio de moda. En ese momento eran apuestas de fulanito contra fulanito, traquetos haciendo gala del poder. Sí, ojo, hay apuestas legales y por supuesto también hay una inmensa huella y un fantasma, una marca lamentable de las apuestas ilegales hoy por hoy en el fútbol colombiano. Bueno, sobre Andrés Escobar, sobre los responsables, para quienes quieran recordar hoy al gran Andrés Escobar, yo estaba en el estadio en el que Andrés Escobar hizo el autogol, Ricardo. Y estaba en Estados Unidos, después de que se devolvió a la Selección Colombia, cuando se recibió allá la devastadora noticia de que habían matado a Andrés Escobar. Entonces se imagina en el mundo cuántos autogoles ha habido hoy en la Eurocopa. No, por Dios, ¿cuántos estarían señalados? La Eurocopa de... La Euro de los autogoles. ¿Usted se imagina que en tal país... No. Ayer jugó Cristiano Ronaldo contra Eslovenia, ¿cierto? Sí. Que maten a un jugador porque hizo un autogol, porque votó un penalti. Porque erró un penal. O a Vertonghen en Bélgica por haber marcado el autogol con el que Francia avanzó a los cuartos de final. Sí. Solamente pasó en Colombia 30 años después. Camila Carvajal. Sí, señor, y 30 años después, Néstor, esta es la historia que hoy, cuando muchos en la calle tienen la camiseta puesta de la Selección Colombia, hay que recordar. Ya pasaron 30 años de aquel 2 de julio de 1994, cuando Andrés Escobar, que tenía 27 años, fue asesinado en Medellín. Todo pasó en un restaurante llamado El Indio, a donde llegó Andrés Escobar con varios de sus familiares. Él, que acababa de llegar de Estados Unidos, donde la Selección Colombia había participado en el Mundial de Fútbol del 94 en ese país como anfitrión. El técnico de entonces, Pacho Maturana, recordado también por protagonizar, por hacer parte de los históricos del famoso 5-0 contra Argentina. Entonces era el momento en el que el fútbol servía para acompañar las conversaciones de muchas familias en Colombia, pero también para ser el motor de las apuestas, de esas de las que se hablaba. En el mismo restaurante al que llegó Andrés Escobar estaba un grupo de hinchas de la Selección Colombia que comenzaron a increparlo porque eran unos días de ambiente bastante caldeado por el famoso autogol. Entre quienes empezaron a increpar a Andrés Escobar estaban Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, los hermanos Gallón, que terminaron vinculados, Néstor, con el paramilitarismo y el narcotráfico. Cuenta la historia, 30 años después, que en ese momento Andrés Escobar empezó a esquivar esos comentarios de quienes intentaban culparlo porque Colombia había quedado eliminada. Y esos comentarios los intentó esquivar tanto que decide irse del restaurante, pero estando en el parqueadero se acerca Humberto Muñoz Castro, el chofer de los hermanos Gallón Henao, y le dispara en 6 oportunidades, tiros directo a la cabeza que matan a Andrés Escobar, y es la historia que en ese momento llevó a Colombia a ocupar los principales titulares de la prensa en el mundo y a ser motivo hasta de minutos de silencio en ese Mundial del 94 que todavía no terminaba. Y entonces, producto de esta muerte, hoy 30 años después, hay que recordar qué pasó en lo judicial con los responsables de la muerte de Andrés Escobar. Primero, a los hermanos, a Pedro David y a Juan Santiago Gallón Henao, los acusaron de encubrimiento. Ese fue el delito de la época por el que estuvieron al frente de la justicia. Y al autor material, al que disparó, al conductor, a Humberto Muñoz Castro, lo condenaron a 43 años de cárcel, que los pagó en la cárcel La Modelo. Sin embargo, no pagó ni 12, Néstor, porque está libre, quedó libre en 2005. Y así, con su libertad, se cerró en la justicia el capítulo de Andrés Escobar, recordado hoy cuando vuelve a jugar la Selección Colombia.